de tesis destinado a la participación política juvenil y propaganda a través de las cuentas de TikTok del Ministerio de Gobierno y presente a Bolivia en 2024. Tenemos fechas específicas, pero ese es el título inicial de mi tesis. Hablamos acerca de una pequeña introducción al respecto de esta investigación. Buscamos analizar cómo funciona tanto instituciones gubernamentales y colectivos, por el Ministerio del Gobierno y presente Bolivia, en sus diferentes estrategias comunicacionales, específicamente en una plataforma tan reciente para nuestro país como lo es TikTok, pero sí utilizada ya en su mayoría para utilizar movimientos políticos, incluso persuadir, como lo sabemos, a diferentes jóvenes. A través de un análisis de contenidos se van a estudiar diferentes temáticas, lenguajes, formatos empleados, como también el impacto y la construcción de las narrativas políticas y la formación de opiniones que se genera a través de su contenido. Los resultados buscan tener en cuenta cómo las redes sociales están transformando la forma de comunicar mediante la política de igual forma y fomentar una participación ciudadana entre las nuevas generaciones. Pasando ya por un ámbito de la introducción, el contexto actual de una transformación digital, tanto como una plataforma de TikTok, que ya lo estaban mencionando, que es algo bastante innovador todavía para nuestro país y mucho más para una situación e interés político, está convertido también en un nuevo escenario para esta interacción misma, ¿no? Especialmente entre jóvenes, donde cuentas como las que vamos a hablar a continuación del Ministerio de Gobierno o privadas como Presente Bolivia han aplicado estrategias diferentes de diferentes temáticas con diferentes dinámicas de propaganda para influir en opiniones y comportamientos. Como lo hemos mencionado, vamos a hacer un análisis de contenido, identificar estas temáticas, lenguajes, formatos, evaluando características como también la inmediatez y la viralidad que tiene TikTok, pero también un efecto que es rebote, por así decirlo, un efecto diferente que llegaría a ser la credibilidad que tienen las mismas. Existe sus plataformas, existe su contenido, sí se vuelve viral, sí genera comentarios, pero va más allá o al ser una plataforma o usar este tipo de lenguaje se pierde la credibilidad. La investigación está sustentada en enfoques de ciencias políticas, comunicación social y sociología y emplea una metodología mixta que pretende no solo aportar al conocimiento académico como una participación política juvenil, sino también en ofrecer herramientas prácticas para fortalecer la democracia en la era digital. La justificación de este tema está dividida en dos. Uno, principalmente desarrollado a los jóvenes bolivianos que están concentrados mucho más en las redes sociales, pero que de igual forma se sienten muy ajenos a los partidos políticos. Esto como un estudio que hace instituciones como UNICEF, donde demuestra de que hay una cantidad mínima de jóvenes que se sienten identificados con algún partido político o incluso con la política misma. Estos formatos audiovisuales innovadores llegan a transformar esto, es una de las justificaciones que también queremos abordar y una de las preguntas que también nos hacemos en esta investigación. Como la segunda se encuentra en los casos que mencionábamos ya, el Ministerio de Gobierno y Presente Bolivia, que emplean estas narrativas modernas y respectivamente abordan temas políticos relevantes, tanto elección, patriotismo, crisis económica, con un enfoque bastante metodológico, pero también busca comprender cómo estas estrategias impactan en la participación de los jóvenes. Vamos al objeto de estudio con los recursos audiovisuales de la propaganda política de TikTok utilizados en el segmento informativo del Ministerio de Gobierno y en Chaki Moral de Presente Bolivia. Además, la percepción mediática para promover la participación política entre jóvenes de 18 a 20 años en contenido entre enero y julio de 2024 en la ciudad de La Paz. Nuestro problema está narrado en esa pregunta. ¿Cuáles fueron los recursos audiovisuales de propaganda política en TikTok utilizados con el segmento informativo del Ministerio de Gobierno y en Chaki Moral de Presente Bolivia y la percepción mediática de los jóvenes entre 18 a 20 años de la ciudad de La Paz respecto a la misma entre enero y julio de 2024? Con el... claro. Lucy, este problema, permíteme contrastarlo con lo que inicialmente has expuesto. ¿Puedes volver atrás, por favor? Claro, claro. ¿Hasta ahí? ¿Dónde? No, más atrás, a tu resumen, a la primera. Ok. Aquí me dices, los resultados buscan entender cómo las redes sociales transforman la comunicación política y fomentan la participación ciudadana entre las nuevas generaciones. Y aquí arriba me dices, o sea, los sitios que vas a analizar adaptan sus estrategias para movilizar y persuadir a los jóvenes, ¿sí?
así como el impacto de las narrativas políticas en la formación de opiniones. Estamos hablando de formación de opinión, se habla de movilización, se habla de participación ciudadana, ¿sí? Y si te vas al problema otra vez, por favor, tu problema, ahí. ¿Dónde está la participación? ¿Dónde está la movilización? Solo ya me hablas de percepción mediática. Sí. O sea, y cuando me hablas de recursos audiovisuales, también no dudo que es válido hablar de los recursos audiovisuales, pero en ese resumen también me has hablado de lenguaje, me has hablado de narrativas, ¿no? Y creo que eso es mucho más grande e interesante que de repente hablar solo de los recursos audiovisuales, porque podría mal entenderse, aunque claro, obviamente se puede aclarar, que esos recursos audiovisuales tienen que ver con el uso de la imagen, los ángulos, ¿no? O sea, la producción audiovisual en sí misma, más que necesariamente el lenguaje o las narrativas que tú misma estás comentando en el resumen, pero que aquí como que termina siendo menos de lo que inicialmente me has ofrecido. No estoy diciendo que el uno está bien, el otro mal, simplemente te hago notar la inconsistencia entre lo que has planteado en tu resumen, que es interesante, y en cómo ha quedado tu problema, ¿no? Que se reduce un poquito más a lo descriptivo y a la percepción mediática. Ya no me estás hablando de la participación, de la movilización, simplemente a qué le parece, le gusta, no le gusta, ¿me entiendes? Te hago notar. Sí, sí, no, de hecho, desde mi problema hasta mis objetivos han pasado por una transformación. Usted ha leído mi trabajo, creo que desde el inicio. Han pasado por una transformación con el doctor Ceballos porque existía el mismo problema. Participación política no era una palabra que él le convencía porque parecía muy amplia. Entonces ya lo destinamos más con la percepción mediática para saber cuál es la opinión de los jóvenes en esto, que incluye también la participación en uno de sus ejes, pero más va a centrarse de si existe alguna motivación al ver estos documentos, ¿no? Ahora sí, los lenguajes están en el sentido de recursos audiovisuales, porque sí queríamos analizar cuáles son las dinámicas, cuál es el tipo de lenguaje que utiliza, cuáles son las estrategias que utilizan. Entonces creo que ha sido, lo hemos discutido bastante con el doctor Ceballos y ha pasado por esa transformación y al final hemos llegado a la conclusión de que esas dos palabras no le convencen tanto, entonces cambiamos a recursos audiovisuales y precisión mediática, porque al inicio también era solo un objeto. Ahora sí se da cuenta como que se parte en dos mi problema. No sé si entiendo. Ajá. Si me permites, Lucy, te entiendo. Claro. Lo que pasa es que hay que cambiar tu resumen. No me prometas en un resumen lo que tu problema ya no va a encaminar, digamos, ¿no? Y además hay un consejo, tu docente te va a guiar desde lo que él o ella consideran que es más aconsejable, ¿no? Y eso es respetable, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué era lo que tú querías hacer o lo que tú quieres hacer? Entonces, bueno, ahí es un debate y es a veces un poco incómodo llevarle la contraria a tu docente, digamos, ¿no? Pero como ves, tu docente puede ser uno y tu tribunal puede ser otro y luego viceversa, o ser alguien que jamás ha visto tu trabajo y que igual puede cuestionarte lo que te estoy cuestionando. Entonces, nada más hay que ver que exista coherencia. Y lo has planteado en resumen, ahorita es más sencillo cambiar tu resumen que cambiar el diseño como tal, ¿te das cuenta? Y como el doctor Ceballos ha trabajado mucho, o bueno, ha trabajado el tema de la percepción, ha trabajado un poco el tema de los efectos. Yo viendo así tu problema, puedo pensar que lo estás dirigiendo desde la perspectiva teórica o desde el ámbito de la recepción, más que de otro tipo de estudio. Claro que es posible hacerlo, no significa que no se pueda, pero hay que tener claro eso y mantener esa coherencia permanentemente para evitar estos ruidos, ¿te das cuenta? Sí, te dejo continuar ahora. Te dejo continuar, adelante. Listo. Me encantaría que también, tal vez al final de la exposición podamos ver si tiene lo demás sentido también a lo que voy acorde, o en definitiva está un poco mezclado, ¿no?, con lo que es el resumen y ya, problema y objetivo. Como lo mencionaba, nos hemos destinado a recursos audiovisuales como un concepto para hablar acerca
de las estrategias que se utiliza, el tipo de lenguaje que se utiliza, el tipo de incluso edición que se utiliza desde ese ámbito, poder hacer un análisis mucho más detallado de este tipo de contenido. Y ya cuando hablábamos acerca de participación, de movilización, de percepción, ya nos hemos dedicado a un concepto que también se nos hace un poco amplio, pero es lo más cercano que queremos destinarnos a la percepción mediática. La edad de 18 a 20 años en la ciudad de La Paz respecto a la misma entre enero y julio de 2024. Dentro de esto se explica igual cuál es la idea de la ejecución de esta investigación. Con el objetivo general estamos como identificar los recursos audiovisuales de propaganda política en TikTok utilizados por el segmento informativo. Dejaste de compartir. Ay, perdón, creo que sí, denme dos, por favor. No hay problema. Vuelve a compartir. Ahora sí, adelante, por favor. Listo. Como objetivo general está identificar los recursos audiovisuales de la propaganda política de TikTok utilizados por el segmento informativo del Ministerio de Gobierno y Joaquín Morales, de Presente Bolivia, además de la percepción mediática para promover la participación política de jóvenes de 18 a 20 años. En resumen del problema, el verbo que hemos utilizado es identificar, era el que más le parecía acertado también. Igual ha pasado por diferentes transformaciones, pero es identificar para ambos casos. En específicos, hemos destinado algunos para el primer segmento, que es los recursos audiovisuales, y unos tantos para la percepción mediática de la participación política, ¿no?, de los jóvenes. Está en determinar los tipos de contenidos utilizados en los recursos audiovisuales de las cuentas de TikTok del Ministerio de Gobierno y Joaquín Morales como Presente Bolivia para atraer a los jóvenes. Por eso queremos determinar qué tipo de contenidos se utilizan, qué tipo de videos hacen, qué tipo de materiales ellos generan. Establecer los tipos de formatos utilizados en las cuentas de TikTok del Ministerio de Gobierno y Joaquín Morales, obviamente a través, para atraer a los jóvenes de 18 a 20 años de edad de la ciudad de La Paz. ¿Qué tipo de formatos se los va a utilizar? Es diferente a contenidos. Esas dos palabras las queremos también ejecutar mucho más en nuestra metodología y en nuestra explicación. Establecer la frecuencia y el tipo de reacciones que existe, eso ya más como un efecto cuantitativo, entre comentarios, likes y compartidos, y generadas en esas publicaciones en específicas y en esas fechas en específicas. Y precisar la reacción de la propaganda entre los jóvenes de 18 a 20 años. Ha sido igual un debate el verbo de este último objetivo específico, porque lo que es, o sea, la idea es hacer un grupo focal y poder presentar estos materiales que ya, de hecho, son antiguos, porque estamos hablando acerca del periodo de, perdón, en el periodo que estábamos mencionando, entre enero y julio de 2024. Entonces, es presentar a nuestro grupo focal y que el grupo focal pueda precisarnos cuáles son sus reacciones, cuáles son sus percepciones, si les incentiva una participación política real, o simplemente queda en nada con la credibilidad del medio, con la credibilidad del propio Ministerio de Gobierno. Entonces va por ese lado. Tenemos el análisis del material y el contenido que tenemos a disposición, pero también tenemos este análisis con grupos focales. Lucy, ahí, viendo comparativamente tu problema con tu objetivo general, en tu problema falta añadir para promover la participación política. Ya. Simplemente añade eso, para que de nuevo exista coherencia entre lo que estás planteando en tu problema y lo que dice tu objetivo general. Si te das cuenta, anda a ver al problema. Sí. Y la percepción mediática de los jóvenes, ¿no ve? Y si te vas otra vez a objetivo general, simplemente tienes que añadir percepción mediática para promover la participación política de los jóvenes y continúa todo bien, ¿sí? Simplemente hay que añadir eso. Ah, ya, creo que ese era lo que estaba no encajando, ¿no? Esa sí, parte. Sí. Ay, y fíjate, con esas palabras ya tiene sentido lo que has puesto de resumen. ¿Te das cuenta? No importa, es fácil de salvar, no hay problema, vamos bien. Ahora, con relación a tu tercer... ¿Ah? No, está bien, gracias, siga por favor. Con relación a tu 1, 2, 3, cuarto objetivo específico, le has puesto reacción de la propaganda. Reacción de la propaganda me parece que no es exactamente lo mismo que percepción mediática ante la propaganda en relación o para promover la participación política. Ese objetivo hay que ajustarlo. Percepción mediática para promover la participación política de jóvenes
Yo lo plantearía de otra manera y de repente no usaría el verbo precisar, ¿no? Porque precisar es hacer más específico, establecer, clasificar, determinar, no sé, identificar, describir, no sé, la percepción mediática que tienen los jóvenes de 18 a 20 años en relación a la propaganda generada en las cuentas, ¿verdad? Y si les, o sea, y si les promovió, no sé, les generó algún tipo de reacción ante la participación política, no sé, habría que pensar la redacción de ese cuarto objetivo específico, de modo que responda de mejor manera a esta segunda parte de tu objetivo general, porque así como está en esta enunciación, no estamos hablando ni de percepción mediática ni de la promoción de la participación política de los jóvenes. Entonces, no es solo mi reacción, ¡ah, qué bonito! ¡Ah, qué feo! No. O sea, necesito conocer cuál es la percepción y si me motivó o no a participar políticamente. A mí, joven de 18, 20 años, a partir de la propaganda producida en TikTok por el Ministerio de Gobierno y el programa Chaki Moral del presente Bolivia. Entonces, ¿te das cuenta? Claro. Este objetivo hay que mejorar la redacción para que igual sigan la misma lógica nada más, ¿ya? Ya, una consulta. En este sentido, y si se da cuenta, no repito palabras de mi objetivo general en mis objetivos específicos porque el doctor decía de que no se puede repetir, que no, o sea, que ya lo mencioné en mi objetivo general, que busque otras palabras en mis específicos. Por eso, en vez de Mira, decir, no es eso una regla ya, que perfecto, no lo pueda. tomo en cuenta. Mira, escucha, no es que no puedas repetir, lo que en todo caso tienes que tener cuidado de utilizar palabras que sean sinónimas y percepción mediática a mí se me hace un concepto mucho más complejo que Claro. solamente reacción. La percepción son dos palabras, percepción es mucho más que reacción. La Ya. reacción puede ser tu reacción ante un pinchazo, al estilo aguja hipodérmica. Tu percepción es entender lo que tú haces ante un estímulo, cómo reaccionas ante un estímulo, conocedor de cuál es ese conocimiento, cuál es esa información y qué hago yo con eso. ¿Te das cuenta? Es un poquito más complicado que hablar solamente de reacción. Si bien se puede recomendar, como lo ha hecho el colega, de no repetir palabras, hay que tener cuidado en saber seleccionar aquellas que puedan ser sinónimas y aquellas que desarman el concepto, un concepto más Mm, complejo como es percepción mediática. Puedes utilizar algún sinónimo de percepción, pero creo que no es el más acertado el de reacción. Y además no te olvides que no es simplemente percepción por sí sola, ni reacción por sí sola, sino mediática. Estamos hablando ya de un consumo de un contenido, en este caso en TikTok, ¿no? Entonces no es cualquier tipo de percepción ni cualquier tipo de reacción. Eso es lo que hay que mejorar, se puede, ¿sí? listo, muchas Adelante. gracias. Lo tomo en cuenta, igual ya anoté lo que me mencionó para corregirlo. Muchísimas gracias. Ok. Me salté uno. Hablando acerca de la fundamentación teórica, nos vamos a conceptos como propaganda política, evolucionando los medios tradicionales de redes sociales como TikTok usando lenguaje visual y emocional.